nuevamente esta brillante exposición. Y me gustaría preguntar, en su opinión, ¿cuáles son los condicionantes de la narrativa de los DSM? Porque ha hablado de los condicionantes de otras narrativas, pero también sería interesante saber, ¿no? O me gustaría conocer su opinión de cuáles son los condicionantes de la narrativa actual. ¿Por qué, a qué debemos lo que entendemos ahora por esquizofrenia o entienden muchos psiquiatras? La historia del DSM, como lo diré en Vigo en 2 semanas, me ha pedido otro de mis estudiantes, Olivares, que dé una conferencia sobre esto. Y voy a hablar, odio hablar del DSM, nunca hablo, porque no tiene que hacer conmigo, tiene que hacer con los americanos, y yo no soy psiquiatra americano. Pero me han insistido, y indirectamente participé en esto, he participado en los coloquios de Copenhague, donde venía Regea todos los años. Así que he participado como un testigo externo a los debates por los últimos 6 años. De modo que se me ha insistido realmente que dé mi opinión y la voy a dar. Estoy preparando la conferencia en ese momento. Lo primero que hay que decir es que el DSM es un asunto americano. Segundo, de que no tenemos ningún derecho nosotros desde el exterior de criticarlos. Los americanos tienen pleno derecho de resolver sus problemas psiquiátricos como quieran. Y eso está muy bien. Yo soy el primero en defenderlos. Donde me preocupa un poco es cuando un sistema como el DSM, que es un sistema totalmente conectado con la estructura económica, social, política de los seguros médicos de los Estados Unidos, es una respuesta muy americana a problemas específicos y reales. Han sufrido mucho. Yo soy muy amigo de Ken Kendall, que fue el presidente del comité que permitía que ciertas categorías entren o salgan. O sea, que viene en 3 semanas, viene el 20 a quedarse conmigo. Todos los años viene y nos cocinamos uno al otro, salimos de caminar, tenemos gustos muy parecidos. Ken me invitó a esto. Ken fue el presidente en la reunión de Copenhague, que se hacía en el departamento de psiquiatría de Joseph Parnas, que es el gran psiquiatra danés. Bien, es polaco, pero está en Dinamarca. Cuando a mí me comienza a preocupar un poco, es cuando un sistema que es la solución a un problema interno, y es la mejor solución posible para ellos, se comienza a aplicar en el Tíbet o en Bolivia, o en Cuba, en países en los cuales que tienen una estructura económica y social absolutamente distinta. En ese momento yo me preocupo. Y solo hablo del sistema DSM por esa razón, por el momento en que se comienza a exportar internacionalmente. Porque la exportación solo se puede hacer sobre la base de 2 premisas. Una premisa es de que la enfermedad psiquiátrica es absolutamente universal, porque el cerebro es universal, y la segunda es que los condicionamientos políticos, sociales y económicos no tienen nada que hacer con la enfermedad mental. Si esas 2 premisas se aceptan, entonces sí podemos exportar el DSM. El problema es que esas premisas no se pueden aceptar. Yo no puedo aceptar que la enfermedad psiquiátrica no tenga condicionamientos políticos, sociales y económicos muy fuertes. Aunque acepto totalmente que es una enfermedad del cerebro, al mismo tiempo, tenemos modelos en Cambridge para mostrarlo, hay un condicionamiento cultural muy fuerte sobre la enfermedad psiquiátrica. Por lo tanto, esa premisa no se puede aceptar. Y por lo tanto, la idea de que la enfermedad mental es universal no se puede aceptar. En ese momento hay problemas. Ahora, en la segunda parte de la respuesta a tu pregunta, es cómo es que surge esto en los Estados Unidos. La historia es maravillosa, la tengo casi escrita ya. La historia del sistema DSM, que es muy conocida, y no quiero aburrirlos, porque estoy seguro que la mayor parte de ustedes la han leído 20 veces, comienza en los años 50. El sistema DSM-1 hasta el DSM-2, que aparece en los años 50, son básicamente respuestas desde la perspectiva psicoanalítica a la necesidad de tener estadísticas de mortalidad psiquiátrica que vienen después de la formación, de la creación de las Naciones Unidas. La Organización Mundial de la Salud quiere estadísticas de todas partes, y como sabéis, el ICD también aparece originalmente
como una clasificación para contar, es por mortalidad básicamente. Es un proceso muy gradual que va del énfasis sobre mortalidad en medicina al diagnóstico en medicina. Ese es un cambio muy importante que ocurre dentro del sistema ICD, desde 1907 hasta ahora. Ha habido un cambio que al principio simplemente eran razones de mortalidad, que se convierten en diagnósticos. Lo mismo pasa con el DSM. Los americanos no estaban contentos con el ICD en general, y cada área de la medicina crea sus propias clasificaciones. Y el DSM aparece, en ese momento todos los psiquiatras americanos eran psicoanalistas. En realidad el DSM-1 y el DSM-2 son preciosos, son pequeñitos, no más de 80 páginas, 120 páginas, y hablan de neurosis, hablan de psicosis, es de la psiquiatría que nosotros entendemos. Son preciosos, además, y son un poquito interpretativos, son escritos por psicoanalistas. La gran ruptura epistemológica aparece entre el DSM-2 y el DSM-3. Hay una ruptura mayor, y eso tiene que hacer con cambios en la política, en la economía americana, cambios en la filosofía americana, tiene que hacer con la llegada o con el triunfo de los filósofos positivistas, particularmente de Hempel y de otros, que no hay tiempo de explicar quiénes son, que comienzan a traer el positivismo de la Escuela de Viena, la comienzan a traer a Estados Unidos. Y hay una famosa conferencia que uno de mis jefes, a quien adoraba yo, que se llamaba Max Hamilton, asistió en New York. Hempel, hay una famosa reunión de New York sobre clasificación en psicopatología. Y inteligentemente, la mayor parte eran psicoanalistas, los psiquiatras europeos, estaba Aubrey Lewis y estaba Max Hamilton, las grandes figuras del Reino Unido, que no eran psicoanalistas, pero estaban allí e invitaron a un filósofo. Y Hempel viene y da una famosa conferencia sobre cómo se clasifican los objetos en el mundo. Y claro, les da una visión positivista de cómo se clasifican los objetos en el mundo. Y muchos de los psiquiatras de allí se fueron con la idea de que a lo mejor los objetos psiquiátricos se podían clasificar de la misma manera. Y esta historia comienza a desarrollarse. Y el DSM-3 es totalmente distinto. El DSM-3, quisiera tener mis diapositivas acá para mostrarlas, porque tengo una diapositiva que ilustra esto muy bonito. Hay una ruptura completa. El DSM-3 es otro mundo. En el DSM-3, las premisas de universalidad de la enfermedad, de criteriales de la enfermedad, todo comienza a aparecer. Están totalmente basadas en el positivismo de Carl Hempel. Okay. El DSM-4 no tiene ninguna diferencia. E incluso el DSM-5 nos prometieron otra ruptura epistemológica. Por eso es que yo acepté participar en estos encuentros de Copenhague, porque estaba interesado. Prometieron que iban a cambiar de diagnóstico categorial a diagnóstico dimensional, prometieron de que ninguno de los miembros de los comités iban a tener asociación con la industria farmacéutica. Hicieron varias promesas cuando comenzó esto. Reyer y Kupfer, o cuando Kupfer, ese psiquiatra que fue el presidente de todo, Kupfer hizo muy poco trabajo. El que hizo el trabajo fue Reyer. Reyer es un psicólogo estadístico, muy inteligente, pero muy sabido. Entonces, ellos, sobre la base de eso, empujaron a Alan Francis. Alan Francis es el momento en que Alan Francis lo comienzan a lateralizar y a marginalizar. Y al final no cumplieron con absolutamente nada de los trabajos originales. Eso es que no hay ruptura epistemológica entre el 5 y el 4 y el 3. Es entre 2 y el 3. Esperemos que para el 5.1, 5.2 haya ruptura epistemológica. Yo creo que los americanos tienen psiquiatras brillantes, creo que tienen un poderío económico e intelectual de primera, y a lo mejor un día de estos van a cambiar. Yo creo que ya comienza a hablarse de síntomas en Estados Unidos. Yo creo que el momento en que los americanos digan de que ya no vamos a estudiar enfermedades, sino síntomas mentales, en este momento vamos a decir qué inteligentes son los americanos. Nosotros en Europa vamos a hacer lo mismo ahora y vamos a seguirlos, básicamente. Pero hasta este momento no hay ruptura epistemológica. Así que el DSM-5 es lo mismo, en realidad. El problema no es de cambio profundo, es un cambio de qué categorías entran, qué categorías salen, y eso ya es más bien aburrido. Ya. Una pregunta más.
incluso de la sala del exilio que está ahí detrás. Sí, pobrecitos. Sí, de la sala del exilio necesitamos preguntas. Mientras se va preguntando alguna más, yo sí que tenía interés en formularle alguna. En España estamos en un momento en el cual la enfermedad mental severa está siendo engullida por el concepto de cronicidad, de enfermo crónico, y por lo tanto su atención, su cuidado está empezando a ser cuestionado. Cuestionado en cuanto a problemas sanitarios. Está empezando a ser abordado también desde el ámbito de lo social y de lo sociosanitario. Un ejemplo de esto lo tuvimos en mi hospital hace 2 días, en el cual vinieron autoridades sanitarias y sociales conjuntamente a ver cuál era la realidad que teníamos en el centro, y el encargo que nos hicieron fue el de clasificar, el de crear perfiles de pacientes que permitieran generar unidades diferenciadas. Esto es un encargo muy interesante porque te obliga a definir qué variables son las que vas a utilizar. Como discípulo tuyo, aparte de conocimiento, me has transmitido libertad para pensar, y en este momento precisamente estamos definiendo cuáles son las variables más significativas con las que tenemos que clasificar a una población de pacientes psiquiátricos graves en donde predomina el diagnóstico de esquizofrenia, aunque no es el único. Una de las variables que yo creo que vamos a ignorar o que no la vamos a poner en primer lugar es precisamente la del diagnóstico oficial. Y hay otras que están emergiendo como más importantes. La funcionalidad, por ejemplo, es decir, la capacidad del paciente para tener autonomía es una muy importante. Otra muy importante que tiene una dimensión social es la presencia o no de alteración de conducta, de peligrosidad, digamos, social. Y como psiquiatras creo que no podemos ignorar nunca y debemos enfatizar la presencia de sufrimiento psíquico y que a esa debemos dedicar mucha atención. Yo quería conocer tu opinión acerca de... Es una pregunta muy pragmática que nos orienta hacia el futuro y que creo que tenemos que estar planteándonos en todos los hospitales. Lo que quiero decir va a ser muy general, totalmente en relación a lo que está pasando en el país donde trabajo, ciertamente de la psiquiatría vuestra no tengo idea, de tal modo que no quisiera dar una opinión, ni quisiera que se interprete lo que digo como crítica o como favoritismo con respecto a la psiquiatría española, no sé. En general, estas preguntas son muy importantes. Hay, creo, dos, se pueden desdoblar esta pregunta en dos aspectos. Uno, que si la cronificación de la enfermedad psiquiátrica se la debe continuar conectada al diagnóstico original o no, esa pregunta es muy importante. Y la segunda es, ¿quién se debe encargar de los casos crónicos? La solución que se está utilizando en el Reino Unido, por lo que valga o no valga, es la siguiente. Más y más, los psicólogos clínicos están tomando a cargo los aspectos de la cronicidad. Ha habido un desafío, y esto tal vez lo sepáis o no lo sepáis, muy fuerte por parte de los médicos de medicina paliativa. El año 2006, el Colegio de Médicos de Enfermedad Paliativa, que hasta ese momento se encargaban de la medicina paliativa, escribieron un informe, que también lo tengo por allí, sí, lo podría encontrar y se los mando, que es un informe maravilloso. Claramente están en el momento de expansión. Y estos médicos dijeron de que ellos tienen las pericias para para manejar el enfermo crónico y por lo tanto hacen una apuesta muy clara para encargarse de la enfermedad crónica psiquiátrica. Esto no sé cómo será en España, a lo mejor está pasando lo mismo acá, pero allá hubo un debate extraordinario, porque claro, los psiquiatras pensaron que le estaban quitando clientes. Y dijeron, ¿qué tienen que hacer los médicos paliativos con la enfermedad psiquiátrica? Pero el argumento es precisamente el que tú has puesto. En el momento en que el enfermo escapa el diagnóstico original, que casi hay una vía común final, si es un enfermo con manía crónica, si es un enfermo con una depresión crónica, si es un enfermo con una esquizofrenia crónica de cualquier tipo, en el momento, el diagnóstico que se le hizo hace 20 años casi no tiene mayor importancia. En ese momento lo que importa es el hacer un análisis sofisticado del perfil
de déficits conductuales y subjetivos que tiene el enfermo y ver cuáles se pueden usar como dianas, de acuerdo a lo que hay muchas cosas que no podemos curar, y dedicarse a eso. ¿Quién no hace eso? Si se llama psiquiatra, si se llama psicólogo, si se llama médico paliativo, si se llama otra cosa, en realidad no interesa. En ese momento, las pericias psicofarmacológicas que exigimos tanto de nuestros psiquiatras, y muy bien, porque es un área muy complicada de aprender, y otras pericias devienen menos importantes. Y la razón es la siguiente, que es muy posible, y esto lo ha predicho el modelo de Cambridge hace muchos años, de que el síntoma evoluciona en el tiempo. En otras palabras, un enfermo agudo con una esquizofrenia, decimos que tiene alucinaciones y delirios. 30 años después lo encontramos y sigue teniendo alucinaciones periódicas y delirios. Y de acuerdo a nuestro modelo, esas son simplemente copias conductales. Es decir, el enfermo originalmente las tuvo con una gran subjetividad y sufrimiento, pero después de 30, 40 años el enfermo crónico sigue repitiendo automáticamente casi esta sintomatología, y hay muy poco contenido subjetivo en ese momento. Y la pregunta que nos hicimos hace años ya en Cambridge fue si las bases neurobiológicas del síntoma en el momento agudo y en el momento crónico son las mismas. Y yo casi estoy seguro que no son las mismas. Bien, podemos continuar las preguntas, seguro que a lo largo del café. Yo simplemente para terminar quiero agradecerle a Germán el cariño que nos ha mostrado. No se me escapa que casi simultáneamente tenía una invitación para el Congreso Mundial de Psiquiatría de Madrid, pero yo sé que él, como persona digamos, independiente y libre que es, siente que el apoyo a instituciones como la nuestra, en donde la prioridad del cuidado del enfermo y la ausencia de ánimo de lucro, pues eso cobra importancia para él. Por lo tanto, muchísimas gracias por su cariño y por su apoyo, y gracias a todos por su asistencia.